Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio. Bueno, ¿qué hay detrás de este acuerdo? ¿Dónde está la fotografía puesta alrededor del alto el fuego en Gaza? Bueno, esta madrugada, ¿no? Prácticamente ya la prensa israelí aseguraba que el gobierno de Netanyahu había finalmente desbloqueado la firma de este acuerdo sobre el alto del fuego en Gaza. Ya a primera hora de esta mañana también medios europeos ya lo estaban reflejando. Ayer hubo un conato de aplazamiento, lo volvió a retrasar en un difícil sudoku que debe realizar Netanyahu para contentar a todas las partes en una especie de triángulo diabólico. Algunos podrían pensar que es divino, aunque tiene mucha más oscuridad que luz, ¿no? Hay muchos intereses aquí y es importante comprenderlos todos para poder entender lo que está ocurriendo. Por un lado, están los miembros de su gobierno, el propio gobierno de Netanyahu, sobre todo aquellos que representan todavía una ala más dura, que la del propio primer ministro, que estaría representada por el ministro de Seguridad Nacional, por Ben-Gvir, que amenaza con dinamitar este acuerdo. Ahora mismo es la noticia de última hora, la amenaza con dinamitar el acuerdo de gobierno. Dice, bueno, si se llega y a partir del domingo, que es cuando esto entra en vigor, pues efectivamente se inicia el alto el fuego, yo salgo del gobierno, rompería esa estructura, pero deja la puerta abierta a volver si después de la primera fase de este acuerdo, que tiene varias fases como habéis estado explicando a lo largo de toda la semana, pues el ejército israelí después de esta primera fase retoma la ofensiva bélica. Es decir, si fuera un acuerdo trampa, entonces este señor dice, entonces yo vuelvo. Es decir, no rompe y se marcha obligando de alguna manera al primer ministro, aunque esté en una situación de guerra, a poder gobernar en minoría o a tener que convocar elecciones, que es lo último que quiere hacer Netanyahu. Entonces, él dice que solo va a retornar si se viola el acuerdo. Este sería un poco el primer elemento importante. Esto, que fuera de Israel puede parecer un tema menor, es muy importante y así lo está reflejando la prensa del país, ya que una de las razones fundamentales de que este acuerdo no se haya firmado antes, con todos estos meses que planteabas hace unos minutos, es precisamente la necesidad de Netanyahu de mantenerse como primer ministro, no por que tenga una ansia de poder, que a lo mejor la tiene, sino para intentar eludir la cárcel por los varios delitos de corrupción por los que está procesado. Esto no es que lo digamos analistas fuera de Israel, es que el propio diario Haaretz hacía alusión a este hecho en un editorial incendiario que recomienda a todo el mundo, en el que planteaba que Netanyahu, por interés personal, es así como se titulaba el artículo, ha evitado durante todo un año que el pacto se cerrara. Este pacto podía haberse firmado hace un año porque en esencia es el mismo que se presentó no en mayo del año 2024, al que hacía alusión la administración Biden, sino incluso antes, lo cual ha retrasado la liberación de los rehenes. Algunos lamentablemente pues habrán fallecido, algo que le han echado en cara a los propios familiares de los secuestrados en varias ocasiones, y además lo han hecho de forma pública y notoria, aunque en Occidente, sobre todo en Europa, menos en Estados Unidos, se cubra todo esto con un velo informativo centrando todo el asunto en unos terroristas de Hamás que junto con Netanyahu son los principales enemigos del pueblo palestino. Esto también lo tenemos que tener claro, es decir, Hamás son enemigos del pueblo palestino, aunque digan representarlos, porque con sus propias acciones están ayudando a justificar a aquellos del ala dura israelí que hacen de la brutalidad su política exterior, y se está alimentando un conflicto eterno que me temo, la verdad es que me gustaría equivocarme, ¿no? Pero me temo que no se va a solventar con este acuerdo. Luego tenemos un segundo triángulo del vértice, que sería la administración de Estados Unidos, tanto la saliente como la entrante, porque el dúo Biden-Blinken, las dos veces, quieren despedirse con el alto el fuego bajo el brazo. Esto es evidente, después de una legislatura que en política exterior ha sido un absoluto desastre, diciendo además que ellos son los artífices. Mientras, por otra parte, el equipo de Trump hace lo propio, diciendo que en realidad Trump llega con ese acuerdo a la presidencia y que en realidad pues ha participado en él. Ambos llevan razón, es decir, puede parecer que es una pelea por ver quién se cuelga la medalla, pero en realidad hay un pacto entre todos, entre Biden y Trump, y entre todo el equipo de política exterior de Biden y el de Trump, para apuntarse el tanto. Y esa es la razón de que el alto el fuego comience el domingo, justo en la bisagra entre la salida de Biden de la Casa Blanca y la llegada de Trump. Un Trump que quiere comenzar evidentemente su nueva andadura en el despacho Oval, lanzando un mensaje de paz, a pesar de que buena parte de su equipo es sionista y en no pocas ocasiones han puesto por delante los intereses de Israel respecto a los de Estados Unidos, lo cual también ha generado críticas en Estados Unidos, diciendo que en realidad no es una administración del America First, sino del Israel First. De hecho, ayer mismo, el que va a ser nuevo asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, dijo en una entrevista televisiva que el objetivo era, y seguía siendo, desmilitarizar completamente Gaza y destruir a Hamás, lo cual evidentemente pues implica que el alto el fuego no es un acuerdo de paz. Una vez que los rehenes israelíes estadounidenses salgan, es lo que dijo Waltz, todos estos objetivos se lograrán, con lo cual
vemos como después de la primera fase es muy posible que este alto el fuego se rompa. Que este es un mensaje con el que también se calman a los miembros del gobierno israelí que se oponen al acuerdo, diciéndoles tranquilos, que vamos a seguir en la guerra permanente, de momento vamos a conseguir liberar a los rehenes, y este va a ser un poco el perfil de la administración estadounidense. Ese es el mensaje que lanza Waltz. Luego tendríamos otro componente, que es el propio ejército israelí, que lleva tiempo con muchos problemas y que no solo no ha sido capaz de destruir a Hamás a pesar de haber acabado con la vida de más de 46.000 palestinos, sino que está viendo cómo los suicidios están aumentando exponencialmente, de esto tampoco se habla, y luego, aunque es verdad y es evidente que no tiene tantas bajas como en las filas palestinas, sí que hay miles de soldados con heridas graves, en algunos casos pues se han quedado discapacitados, que les van a imposibilitar llevar una vida normal. Teniendo en cuenta que ahora también tienen abierto el frente sirio en el norte, pues el problema es mayor, necesitan más recursos, algo que también ha generado tensiones entre el Ministerio de Defensa y el primer ministro, tensiones que han generado un importante debate interno hasta el punto de que el ministro de Defensa pues se lo cargó, lo echó Netanyahu, pensando además que le estaba poniendo los cuernos con la administración de Estados Unidos en aquel viaje pues extraño que se produjo hace unos meses, ¿no? Entonces aquí tenemos muchos elementos relevantes que hay que tener en cuenta si queremos un poco atisbar lo que va a ser la situación en Gaza en el futuro. Y luego tenemos el tema económico que gira en torno a la reconstrucción. Una reconstrucción de la que ya se habla abiertamente y que hay que decir que según los diversos estudios que hay, entre el 45% y el 70% de la ayuda prometida por los donantes internacionales para Gaza va a ir a alimentar a la economía israelí. Es decir, hay varias empresas israelíes que se dedican al negocio de la construcción de asentamientos, también están las empresas energéticas que ven en los hidrocarburos frente a las costas de la Franja de Gaza un gran negocio, como hemos expuesto aquí tú y yo, ¿no? Cuando empezó todo esto, ya hace muchos meses, y luego el propio New York Times decía el pasado abril, decía, algunos ya imaginan la reconstrucción, a pesar de que Gaza sigue en guerra, y publicaban un reportaje en el que pues anunciaban que varias agencias internacionales de desarrollo se habían ya reunido con empresarios y urbanistas en Londres para trazar un futuro económico para una nueva Gaza que quieren convertirlo, voy a citarlo textualmente, no es una opinión mía, lo decía el New York Times, quieren construir como si fuera Gaza un gran centro comercial mediterráneo centrado en el comercio, en el turismo y en la innovación que genera una clase media. Claro, desde luego que una clase media palestina no será. Por lo tanto, vemos aquí, ¿no?, como hay una intención clara de ingeniería social y que, como en todos los conflictos bélicos, el negocio no está tanto en la guerra, sino en la reconstrucción posterior. Por lo tanto, todos estos incentivos hay que meterlos en una coctelera y, como digo, es un sudoku de difícil solución. Lo más probable es que el alto el fuego dé paso a una situación bélica de nuevo y la intención de Israel es que hasta que no caiga el último palestino, pues no se pueda producir ahí un alto el fuego. La gran duda está en si el ejército va a poder ser capaz de conseguir algo que durante tantos meses no ha conseguido, que es la destrucción de un Hamás que en buena medida también está siendo apoyado por diversos estados, entre ellos por el propio Qatar, que está ejerciendo de intermediario. José Antonio. El otro punto fundamental durante la semana ha sido ver el tema del gas, ¿no? Después de ver también el gas natural licuado ruso y esa llegada también de una parte a España y luego el movimiento de la Comisión Europea diciendo que en el próximo paquete, en el 16, se incluiría por fin, 16 paquetes después, el gas natural licuado ruso. ¿Tiene problemas de abastecimiento de gas Europa para que haya países que estén teniendo que ir hacia el gas natural licuado ruso? Bueno, esta mañana estaba viendo, justo antes de arrancar, ¿no?, estaba viendo la actualización de los sistemas de almacenamiento de gas europeos y hay varios países con muchos problemas. Hay muchos países que están ya directamente en rojo porque están por debajo del 50%, todavía queda mucho invierno. A pesar de todo el ruido que se está haciendo, sobre todo desde Estados Unidos, respecto a las sanciones a los buques que transportan gas ruso en Europa, lo cierto es que nos guste más o menos, en estos momentos, Rusia es el único proveedor que puede garantizar la seguridad energética de Europa. Esto es algo que evidentemente pues desde la OTAN no se quiere admitir, pero es evidente, uno ve los datos. En el caso de España tenemos también Argelia, pero en el resto de Europa, en estos momentos digo, no sé si el año que viene, dentro de 5 años, dentro de 10, sin el gas ruso no es posible pasar el invierno. Y la muestra está en que las compras son récord, y las compras son récord año tras año. El frío invierno además está reduciendo el nivel de los almacenes de gas comunitarios. Este invierno está siendo más frío que el de los 2 últimos años. En los 2 últimos años la situación no llegó a mayores porque evidentemente pues al no tener una necesidad tan alta de demanda de calefacción, pues los almacenes de gas que estaban en unos niveles bastante buenos consiguieron aguantar el invierno. Hay que decir que con los almacenes de gas al 100%, si el invierno es frío, no te dan
o sea, no es suficiente la cantidad de gas que tienes almacenado para cubrir tu demanda. Por eso se está hablando ahora de que después del plan de paz en Ucrania, no en Gaza, se van a utilizar sistemas de almacenamiento que tiene Ucrania en el subsuelo para almacenar el gas natural licuado que se pueda comprar en el futuro a Estados Unidos o Qatar, con un problema, que es que Rusia esta misma semana ha bombardeado uno de estos sistemas de almacenamiento, diciendo, oye, que yo también puedo haceros daño ahí, ¿no? Entonces, todavía quedan meses en que el consumo va a seguir aumentando y aunque no se le esté contando a los ciudadanos, ahora mismo se está intentando aumentar estas reservas usando el denominado mercado spot, que no es nada más y nada menos que se compra el gas que llevan los buques a otro destino, pero en marcha. Es decir, un buque va a un determinado país, por ejemplo va a China, y entonces tú ofreces más dinero en una especie de subasta al mejor postor, que está logrando, esta es la buena noticia, traer a Europa gas que iba para Asia. Claro, ¿a qué coste? Pues a un coste mucho mayor. Por eso, en los índices de precios de gas, pues estamos viendo este repunte. El diario de Telegraph publicaba hace unas horas que el Reino Unido solo tiene gas para cubrir la demanda de una semana, eso es lo que estaba diciendo de Telegraph, y por ello se están realizando estas compras que implican, como digo, un desembolso de dinero importante, sobre todo para que a los exportadores de gas les compense pagar las indemnizaciones por incumplimiento de contrato, ¿no? Claro, el rotativo británico exponía en su artículo que las previsiones de generación de energía eléctrica mediante aerogeneradores, es decir, con energía eólica, no se han cumplido por el escaso viento. Que esto es lo que está sucediendo, es decir, frío, más frío que en otros inviernos y además escaso viento, lo cual es una constante en muchos países de Europa y pone de manifiesto lo que tantas veces hemos expuesto aquí, que las renovables sí, pero son solo una parte del mix y hacen falta fuentes que no dependan del clima para producir electricidad, como los hidrocarburos y la energía nuclear. Y esto implica hacer planes energéticos a largo plazo que incluyan estas fuentes, porque la oferta de petróleo, la de gas o la de nuclear, no se puede modular a la carta. Es decir, tú no puedes decir, yo mañana voy a tener tanta oferta nueva en hidrocarburos o en nuclear. Esta oferta es rígida a corto plazo, debe planearse con años de antelación y Europa está haciendo todo lo contrario, con una Comisión Europea que sigue empeñada en el sueño de las cero emisiones, que es un sueño que en realidad acaba en pesadilla, que configura esa soga verde de la que suelo hablar yo, cuya atadura pues pone en serio riesgo el futuro de la economía y de la sociedad. Mientras Rusia siga suministrando gas a Europa, todos estos problemas se podrán ir solucionando. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, pues veremos si realmente se pone en marcha ese suministro de gas a través utilizando a Israel como puente, cual ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, y si Estados Unidos es capaz de cumplir su promesa con el aumento de las exportaciones de gas natural licuado, que de momento, y haciendo números, tampoco salen las cuentas, José Antonio. Tú vas sin chaqueta, ¿no, Lorenzo, normalmente? Suelo ir sin chaqueta, sí. Con lo que no tienes el problema de cambiártela, ¿no? Cuando llega otro que te gustan más sus valores. Mira, no soy Mark Zuckerberg, si vas por ahí, no soy Mark Zuckerberg, desde luego, ¿no? Sí, lo que no sé es si el listo es Mark Zuckerberg o es Donald Trump o quién va a ser el tonto de la pareja. Es decir, aquí en España ya conocemos que cuando llegan los socialistas el país se hace del PP prácticamente, ¿no? Estamos viviendo la versión internacional de ese socialismo que lo que vive es al calor del dinero. ¿Cuál es el color del dinero? Pues ese quiero yo, ¿no? Yo soy de esos, ¿no? ¿Van a usar a Donald Trump como un caballo de Troya todos estos que ahora están diciendo soy súper libertario cuando han sido súper wokistas durante los últimos 4 o 8 años, 4 o 8 años? Es decir, ¿no te extraña todo lo que se está viviendo alrededor de Disney? Ahora Disney va a volver a poner a Alicia en el País de las Maravillas con florecitas y va a poner en el cuarto ahí a Maléfica. Ahora parece que ese cambio viene alrededor del ultraprogresismo. Van a acabar con el ultraprogresismo. Dice, ¿quién va a acabar con el ultraprogresismo? ¿Los ultraprogresistas? Es decir, ¿no te extraña, Lorenzo, todo este movimiento de cambio de chaqueta? Bueno, aquí tenemos también dos elementos claros. Por un lado, el económico. Es decir, la sociedad ha dado la espalda a esta gente. Entonces, evidentemente, al darle la espalda a esta gente, en el caso de Disney que mencionabas es evidente. Es decir, las suscripciones se hundieron, toda esa política woke que mantenían en una empresa que tradicionalmente se ha dedicado a dar siempre contenido infantil, pues evidentemente los directivos no eran los más adecuados para eso. No es que sufrieran un boicot, es que la gente ha dejado de consumir los productos de Disney. Poco a poco, todo aquello que era el valor añadido de esta compañía, pues
el ámbito familiar, ¿no? El poder ver las películas en casa tranquilamente, que los temas que se dieran reforzaran un poco los valores familiares en lugar de plantear sociedades alternativas, de ingeniería social desde arriba. Todo eso se le dio la vuelta como un calcetín y por lo tanto entonces Disney no tiene razón de ser. Entonces tenemos un factor económico que podemos también extender a todos los demás sectores, en el caso de los bancos saliéndose del tema del net cero, y efectivamente con esas empresas, sobre todo de Silicon Valley, también veíamos ese anuncio de Apple las pasadas navidades, en los cuales pues se retorna una serie de valores que tradicionalmente siempre han estado y que son valores que se han ido configurando, bueno, pues a lo largo de los años, a lo largo de los milenios, y que no se ha inventado nadie per se, ¿no? Son una institución social evolutiva y por lo tanto es a eso a lo que hay que aspirar. Y luego tenemos el tema del poder y de utilizar una agenda que viene con el marchamo de ser libertaria por una serie de señores que son tecnócratas y que aspiran a acabar con la democracia. Y tenemos que tener muy claro que los señores de Silicon Valley no son demócratas. Los señores de Silicon Valley son tecnócratas. Son tecnócratas que recogen esa filosofía mal entendida de Platón, luego también pasada por el filtro de Leo Strauss, ese filósofo, que era el filósofo de cabecera de los neocon de Estados Unidos, aquellos los del proyecto para el nuevo siglo americano, los que decían que hacía falta un nuevo Pearl Harbor en Estados Unidos y luego llegó el 11S, un señor que decía que el político lo que tiene que hacer fundamentalmente es mentir y que no hay que contar a la sociedad lo que hay y que hay que dar una imagen distinta y promover un gobierno de técnicos. Cuando Elon Musk presenta la oficina con el nuevo cargo que le ha dado Donald Trump para ser un auditor, él plantea esta idea. Diga, no, nosotros somos técnicos, nosotros venimos a recortar. Y dice, oiga, pero usted va a recortar, va a ajustar el presupuesto, pero si usted está cobrando del presupuesto. Es como lo que hemos visto en las últimas horas con respecto al tema de la carrera espacial. Esto es un ejemplo muy bueno, ¿no? Hemos visto a las empresas, a SpaceX de Elon Musk, a Blue Origin de Bezos, lanzando sus cohetes, lanzando sus naves, compitiendo. ¿Por qué están compitiendo? No están compitiendo para ver quién llega antes a un determinado hito espacial, están compitiendo por el dinero de los contribuyentes. Están contribuyendo para seguir siendo una parte del complejo militar industrial. En el caso de SpaceX lo tienen claro, y en el caso de Blue Origin es la compañía de Bezos, de Amazon, que también se ha cambiado de chaqueta hasta el punto de que compró el Washington Post y está echando a articulistas de izquierda para meter articulistas relativamente conservadores o libertarios, porque se ha dado cuenta de que no tiene a nadie con el que dorarle la píldora a Donald Trump. Estamos hablando de uno de los diarios, bueno, uno de los diarios históricos, el diario del Watergate, ¿no? Para que nos entienda todo el mundo. Ahora tenemos el tema de la Estación Espacial Internacional. Se va a desmantelar en el año 2030. Se ha iniciado una carrera para desarrollar sustitutos. ¿Con qué? Con dinero público. Con dinero de la NASA, con dinero del Pentágono, con dinero de la Agencia Espacial Europea. Elon Musk, Zuckerberg y Jeff Bezos se van a sentar juntos el lunes en esa plataforma que se va a montar junto a los candidatos al gabinete y a los funcionarios electos. Que esté Musk es normal, va a tener un cargo ahí. ¿Pero por qué está ahí Zuckerberg? Bueno, pues porque se ha cambiado de chaqueta. Y Zuckerberg es el niño pequeño al que le invitan a cenar con los mayores. Y a lo mejor le dejan beber un poco de vino y el niño pues se viene un poco arriba, un poco como están haciendo también en alguna medida con Milei. ¿Qué pasa con Zuckerberg? Zuckerberg no ha creado Meta, no ha creado Facebook. Facebook es una creación de la inteligencia norteamericana a través de un proyecto que se llama el proyecto LifeLock, lo he contado muchas veces, y a Zuckerberg le meten en su consejo de administración gente de la CIA, y le meten en su consejo de administración gente del DARPA. Y en toda la fundación de estas empresas, PayPal, etcétera, etcétera, pues estaban ahí Zuckerberg, estaba Musk, estaba Peter Thiel, que es el de Palantir Technologies, el del ojo que todo lo ve, y que también pues he denunciado en buena medida aquí, que es un tipo bastante peligroso. Más inteligente que todos ellos, yo creo que es el que más manda y el que está en un segundo plano, que también va de libertario, aunque en realidad su trabajo es extraer datos de los ciudadanos y utilizarlos, entre otras cosas, para realizar procesos de vigilancia masiva que están en contra de la ley, en contra de la Constitución de Estados Unidos, no decir del resto de los países donde se opera sin ningún tipo de problema, ¿no? Claro, que estos tipos sean los que gurús tecnológicos, sean los que van a defender la libertad, pues evidentemente no es así. El concepto de caballo de Troya que has planteado es muy interesante porque yo estoy convencido de que la intención es esa. No sé si lo van a conseguir o no. Yo no estoy en la cabeza de Donald Trump, evidentemente no sé. De hecho es muy difícil saber lo que piensa Donald Trump, porque ya sabes que su propia personalidad histriónica, yo creo que además es voluntaria,
como un negociador corporativo, pues dificulta, ¿no?, saber lo que tiene en la cabeza. Pero todos estos tipos han escrito libros, todos estos tipos con su actividad empresarial han mostrado, evidentemente, que son unos tecnócratas, ¿no? Claro, el propio abuelo de Elon Musk era un tecnócrata canadiense bastante peligroso. Y claro, como vaya a seguir la agenda del abuelo, entonces ya apaga y vámonos. Era un tipo que se llamaba Joshua Haldeman, que era un señor que lideró entre el 1936 y el 41, antes de emigrar a la Sudáfrica del apartheid, que fue donde luego nacería Elon. Allí lideró un movimiento tecnocrático que era una tecnoutopía con objetivos bastante parecidos a los de la agenda woke o la agenda ultraprogresista con respecto a la economía, al trabajo, a la sostenibilidad. Que esto es un movimiento que salió en un momento que es verdad que había mucha intervención en la economía, en la política. Estamos hablando no solo de Hitler, no solo del comunismo, sino también en Estados Unidos con movimientos de corte fascista, el propio New Deal del presidente Roosevelt, que era profundamente socialista, y ahí se proponía establecer un gobierno de ingenieros, de científicos, sin partidos ni políticos, e incluso aplicando principios energéticos para abolir el dinero y fijar los precios de las cosas en función de su consumo energético necesario para producirlas. No me digas que esto no te recuerda algunas cosas que estamos viendo en nuestros días. De hecho, estos señores tenían un mapa que se denominaba el Tecnato de América, que Clinton también quiso sacar a colación, y que abarcaba, otra de esas casualidades inquietantes, todo el continente americano desde Panamá hasta el Polo Norte, porque señalaban estos señores que los recursos naturales y el límite natural de esta zona la convertían en una unidad geográfica independiente y sostenible. ¿Van a seguir Musk y el resto de tecnócratas de Silicon Valley los planes del abuelo? ¿Van a emplear a Trump como un caballo de Troya? Bueno, es mi temor el que tengo, ¿no? Durante los próximos 4 años lo veremos. A partir del lunes comienza una legislatura sobre la que habrá que estar atentos, y vamos a hacer como hicimos con Biden, vamos a estudiar todos esos movimientos ocultos, sobre todo para que no nos la den con queso, que si nos mienten, pues podamos saber cuál es la realidad, y sobre todo estar atentos a un movimiento que tiene muchos más partidarios de lo que muchos piensan en las altas esferas, y que en muchos casos pues tiene una intención diabólica. Esto también hay que decirlo, aunque mucha gente no crea, ellos sí creen, y no creen en el bueno, creen precisamente en el malo, José Antonio. Una cuestión más, Lorenzo, lo que llama la atención, a mí por lo menos me llama la atención, es que se acusa a Biden de haber hecho esa censura, pero no se acusa al que ha aplicado la censura de haberla aplicado. Es decir, lo llamativo es cómo se ha limpiado por el camino de una manera muy fácil, yendo a ver a Joe Rogan, que como es un entorno parecido, bueno, es un entorno trumpista, pues ahora es el niño bueno, pero es el que ha aplicado la censura, y nadie dice que dentro de 4 años no aplica la censura 3 veces más. Es que Mark Zuckerberg, hay que entender, es un caso claro y paradigmático. Mark Zuckerberg es una creación de esta gente. Es decir, Mark Zuckerberg en ningún momento ha ido por libre. Entonces, claro, a él no le cuesta, donde decía digo Diego, porque en realidad él siempre ha ido de la manita. Él, lo normal es que ante los desastrosos resultados de Meta después del episodio de censura, después de haber participado en esa manipulación electoral en Estados Unidos, que es en realidad lo que hizo, pues lo normal es que hubiera dimitido y que Meta hubiera tenido un nuevo consejo de administración. En lugar de eso se quedó, y no solo se quedó, sino que firmó un contrato con la Unión Europea para censurar a los disidentes del sistema bipartidista en las pasadas elecciones europeas, contratado por la propia Comisión. Por eso te digo que es que al final esta gente nunca ha dejado de estar en el ajo, y lo seguirán estando antes y después de Donald Trump. Gracias por toda esa fotografía, Lorenzo Ramírez. ¿Sabes quién está aquí conmigo en el plató, que te va a saludar ya? Marc, buenos días. ¿Quién está? Marc Vidal. ¿Cómo estás, maestro? Hombre, lo de los tecnócratas seguro que le ha gustado a Marc. Sí, es una de las cosas, es una de mis favoritas. El Tecnato de América, desde el Polo Norte hasta Panamá. No, pero esto de Zuckerberg tiene su miga, tiene su miga. Gracias, Lorenzo. Un abrazo a los dos y a toda la audiencia. Buen día.